Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo quiero recrear el maquillaje que le hice a Paula para la boda de su hermana. Voy a empezar con la preparación de la piel, os voy a contar muy rápido porque ya lo habéis visto otras veces. Estoy usando el primer hangover de Too Faced, ahora la crema Hyaluronic que tiene ácido hialurónico para hidratar la piel, porque sabéis que es súper importante preparar la piel antes del maquillaje. Y ahora estoy poniéndole el primer de ojos también de Too Faced y rizándole las pestañas con el rizador pequeñito de Sue Mura. Y ahora le estoy aplicando en los labios también un bálsamo labial que es el del Dr. Popo. Ahora voy a empezar por los ojos antes de hacer la piel. En primer lugar lo que voy a hacer es marcar el exterior del ojo y la cuenca con el Paint Pot de MAC Black Ground, que es como un negro pero un poco irisadito, tiene algún punto así brillante. Lo voy a poner en el exterior del ojo y en la cuenca y después con una brocha más redondita voy a difuminar los contornos. Voy a marcar también con el mismo Paint Pot la línea inferior y ahora voy a pasar a la paleta Born to Run de Urban Decay y en primer lugar voy a utilizar la primera sombra, que es la Breakaway, la más clarita, para marcar el arco de la ceja. Voy a pasar a la sombra Hell Ride, que es como un color borgoña mate, y con ella voy a intensificar lo que es la forma de la cuenca del ojo y le voy a dar algo de color. Trabajo bien los contornos para hacer que las líneas sean más suaves y que no se note una línea muy fuerte. Estoy trabajando hacia arriba y hacia afuera. Y ahora voy a pasar a la sombra Drift, que va a ser un poco el toque diferente de este maquillaje. Voy a aplicarla por todo el párpado móvil, le va a dar muchísima intensidad a este maquillaje y es una sombra que voy aplicando a toquecitos con una brocha pequeñita y plana. Vuelvo a la sombra Hell Ride con una brocha redondita y voy a difuminar los contornos otra vez de la sombra Drift que he puesto en primer lugar. Por la parte de abajo también con una brocha tipo boli voy a difuminar los contornos de ese color más oscuro para que el degradado pues siga la misma continuidad que en la parte de arriba. Voy a pasar al lápiz Cajal de MAC, este es el color Flourish Me Deep y con él voy a trazar la línea superior de las pestañas. No voy a hacer una línea muy precisa porque bueno, luego la voy a difuminar, entonces voy a hacer una línea que sea sobre todo cubriente en la zona de la raíz de las pestañas y que vaya un poquito por encima, pero luego la voy a difuminar. Este es un buen truquito, le estoy pidiendo a Paula que mire hacia abajo y hacia afuera para poder hacer la línea interior, la que está más cercana al lagrimal. De esa forma lo que es el párpado se tensa más y es más fácil trazar la línea. Por la parte inferior también voy a seguir el mismo trabajo de delineado, voy a ir a ras de pestañas. Y ahora con el eyeliner de Inglot, que es el más negro del universo, voy a hacerle la línea de agua inferior. Aquí no se ve porque, bueno, por la forma en la que puse la mano pues no se percibe, pero le hice la línea de agua. Y ahora he vuelto a la brocha redondita para poder difuminar bien los contornos. Voy a realizar este maquillaje con aerógrafo y por eso en primer lugar pues le voy a poner un iluminador de Becca en la zona de las mejillas para que tenga el efecto de piel más jugosa y también en la zona del arco de Cupido, en el centro del labio inferior, en la zona del mentón y en el puente de la nariz. Voy ahora con los correctores, antes de aplicar la base con el aerógrafo, pues voy a corregir aquellas zonas que necesiten más corrección. En este caso Paula tiene una piel estupenda y no necesitaba mucha corrección, pero un poquito sí en la ojera. Voy a combinar los tonos medium y light medium de Tarte y bueno, ya veréis la diferencia entre un ojo y otro, ahora se va a ver cuando corriges la ojera, bueno pues la mirada ya cambia y es otra cosa. Voy a sellar con una capa muy finita de polvos, en este caso son unos polvos con un poquitín de color, son de MAC también. Y bueno, eso evitará que se mueva la zona de la ojera donde hemos puesto el corrector.
Ahora le estoy aplicando la base con el aerógrafo. Este aerógrafo es el aerógrafo inalámbrico de Temptu, es el AirPod. Y bueno, la verdad es que es una maravilla, se trabaja súper bien, es muy cómodo, es muy rápido. Como veis, estoy aplicando la base a distancia. Esta forma de aplicar el maquillaje con pistola pues se aplica con una bruma y la verdad es que es súper agradable, y lo mejor de todo es que es un maquillaje súper duradero para ocasiones especiales como era por ejemplo la boda de la hermana de Paula. Ahora estoy haciéndole el contorneado. Si veis, es un contorneado muy sutil. Todo lo que se trabaja con aerógrafo es muy sutil. Ahora estoy aplicándole también el colorete. Y por último le voy a aplicar el iluminador. Empiezo por la zona de la sien y bajo haciendo una forma de C por la zona superior del pómulo. Voy a aplicar también iluminador en las zonas donde antes también lo he puesto, en el arco de Cupido, en el labio inferior, en el centro y un poquito en la zona del centro de la nariz. Y ahora aplico una pequeña bruma por todo el rostro para conseguir un efecto de rostro más jugoso. Voy a trabajar sus cejas, que en este caso Paula tiene unas cejas estupendas, pero bueno, siempre es conveniente cepillar porque con el aerógrafo pues claro se manchan y hay que quitar el residuo de maquillaje para que se vean más naturales. Y aprovechando pues voy a rellenar también los pequeños huequecitos que tiene en las cejas. Le voy a aplicar ahora pestañas postizas, estas son las Demi Wispies de Ardell, y mientras se seca el pegamento pues voy a aprovechar y voy a hacerle los labios. En este caso empiezo con un delineado por la parte del centro, como veis empiezo por el arco de Cupido marcando la V, luego me voy al labio inferior y marco una línea en el centro, es más bien una línea más bien recta en el centro. Me voy a los laterales y en este caso le voy a pedir que sonría un poquito para marcar lo que son las comisuras y voy a unir la línea desde la comisura hasta la línea central que he trazado en primer lugar. Ahora voy con la parte superior, empiezo también por la comisura y haciendo una forma más arqueadita, como más redondeada, voy a unirlo con la parte central. Y voy a rellenar un poquitín la zona de las comisuras para darle más profundidad al labio. Voy con la otra parte, hago lo mismo, empiezo desde la comisura y voy subiendo hasta juntarlo con la parte del arco de Cupido y relleno un poquitín las comisuras. Ahora ya voy con el labial. Elegimos este tono borgoña porque, bueno, hay que decir que la fecha fue el 31 de diciembre del año pasado, del 2018, Nochevieja, y claro, pues este era un maquillaje más de invierno y bueno, ya quería un maquillaje que la verdad fuera bastante llamativo, que fuera muy festivo y yo creo que lo conseguimos con este look, con estos ojos ahumados en gris y borgoña y estos labios borgoña que son maravillosos. Voy a aplicar un poquitín de iluminador, este es el iluminador de Temptu, pero en vez de con el aerógrafo lo voy a aplicar con el dedo para saturar más el color y darle más volumen al labio. Ahora voy con las pestañas, le voy a aplicar la máscara, esta es una de Mina, le voy a aplicar sobre todo en la zona de la raíz para juntar lo que son sus pestañas con las pestañas postizas y que no se note. También por la parte de las pestañas inferiores voy a aplicar máscara para que todo tenga la misma intensidad. Y para finalizar vuelvo con el colorete porque bueno, hay veces que cuando pones el labial el colorete es como que desaparece y necesitas volver a aplicarlo para intensificar el tono y ya terminar el maquillaje. Y este es el resultado, espero que os guste, yo creo que Paula quedó guapísima, fue un maquillaje que gustó muchísimo y bueno, le doy las gracias por haber participado en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!